Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al penúltimo día del Congreso, de este Congreso tan exitoso, tan lleno de experiencias. Hoy me toca presentar una mesa sobre adolescencia. Voy a presentar primero a la licenciada Laura Morantes, que viene de Monterrey, ¿no? Ella tiene una preparación en clínica psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde 2012 ha tenido oportunidad de coordinar encuentros con grupos de adolescentes en talleres, grupos de aprendizaje y reflexión. Es miembro de la red de grupalistas de Monterrey, de la Brigada de Intervención Psicosocial, a partir del sismo del 2017 con la Sociedad Psicoanalítica Mexicana y ponente de diversos congresos y ateneos. Los dejo con ella para que haga su presentación y comparta sus experiencias grupales en adolescencias posmodernas, lazos de cambio y construcción. Adelante, Laura Alicia Morantes, bienvenida al Congreso. Gracias, Luzma. Bueno, pues buenos días. Gracias por estar acá. Es un poco extraño, ¿no? La experiencia que uno le habla a la computadora, pero bueno, estamos por allá en muchas pantallas seguramente. El trabajo que yo les quiero compartir el día de hoy es un destilado de las vivencias que he tenido la oportunidad de testimoniar acompañando grupos de adolescentes en los últimos 8 años. Me voy a ir un poquito rápido porque estoy tratando de hacer un destilado muy sintetizado, muy concentrado, espero, pero si hay preguntas, con mucho gusto al final las puedo responder. Bueno, ¿qué y desde dónde les voy a hablar? Les cuento un poco como contexto sobre la construcción del dispositivo y la técnica en este proyecto, y enriqueciéndose progresivamente, dando como resultado la propuesta de un dispositivo grupal sostenido por un esquema referencial teórico, principalmente desde la teoría del grupo operativo. Si bien estos grupos reflexivos no vienen desde un dispositivo ortodoxo de grupo operativo, me parece que las modificaciones introducidas en el encuadre clásico y las adecuaciones a la técnica se pensaron para poder sostener y operar con el proyecto y al mismo tiempo para generar convocatoria con los adolescentes, siendo siempre el eje central pensar al grupo operativamente. ¿Y qué es esto de pensar el grupo operativamente? Muy sintetizado en palabras muy simples, poner la mirada en la realización grupal de una tarea. Tarea explícita, realizar actividades y juegos grupales que favorecieran ciertos objetivos. Trabajo en equipo, abrir el día, escucha mutua, la construcción. La tarea latente, ser grupo y pensar al grupo. En definitiva, pienso que cuando acompañamos a las adolescencias tenemos que desligarnos del lugar del saber, recuperar el humor, jugar con nuestro cuerpo, con nuestro propio miedo al ridículo y principalmente también pues callarnos un poco para devolverles la palabra a ellos. Si es necesario prestarles nuestra voz, pero dejar que las palabras dichas sean las suyas. Es por eso que a partir de ahora lo que quisiera hacer con mi trabajo es comenzarles a relatar como pequeñas viñetas que en mi experiencia logran representar momentos que han emergido en estas experiencias grupales de cambio y transformación en los grupos y en los adolescentes participantes. Sí me parece importante aclarar que hoy no me voy a estar en la teoría, en una transmisión empírica de lo que se ha vivido acá, pero si hay preguntas respecto a esto, también al final pudiéramos hablar sobre eso. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Quisiera invitarlos a recrear e imaginar este grupo de vivencias conmigo, así como si fuéramos espectadores de un grupo imaginario. Inclusive, sintiéndome un poco atrevida el día de hoy, me gustaría invitarlos a hacer un ejercicio de imaginación aún más complejo y profundo y que lo pensáramos como espectadores desde nuestra propia adolescencia. ¿Por qué? Porque me parece que sin jugar un poco con la imaginación, con las palabras y conectarnos con nuestra propia parte adolescente,
a veces podría resultar muy difícil acompañar a las adolescencias. Vamos a en ese ambiente, en este grupo, vamos a empezar con la primera viñeta. Empezamos el primer día de la convocatoria. Van entrando por la puerta uno por uno. Sus miradas y lenguaje corporal parecieran reflejar cierto temor y desconfianza. Otros enojados, con sueño, bueno, yo creo que como el día de hoy, ¿no? Pocos decididos de estar acá. Comenzamos con un juego gracioso para conocernos e ir tomando confianza. A cuentagotas se van soltando las risas. Se refleja la angustia y la vergüenza. Uno también juega con ellos y al prestar el cuerpo, algunos se relajan. En este breve intercambio parecen comenzar a mirarse y a identificarse encontrando cosas en común por sus atuendos, sus colores de cabello, sus ropas o ciertas características físicas. Ahora, ¿qué hacemos desde la coordinación? Establecer el dispositivo. Primordial es explicitar el encuadre y los juntos. Este debe ser lo suficiente flexible para dar cabida a que los participantes lo discutan y propongan sus propios lineamientos, de forma que comiencen a construir grupalmente los referentes internos que les permitirán trabajar, escucharse, contenerse y respetarse también. Esta tarea suele ser la primera y la verdad es que es sumamente incómoda y compleja, pues les molesta, pero también lo que ellos puedan hacer aquí y lo que convengan para aperturar sus sentires va a marcar un parteaguas en las formas de vinculación grupal. Y luego vamos a volver al grupo. Entonces, se abre un espacio para debatir y discutir una temática general puesta primero desde acá y lanzada a ellos para ver si les convoca y el silencio también. Hay algunos chistes y risas, luego más silencio. Siempre hay uno o dos que suelen emerger como portavoces. Toman la palabra y comparten su opinión. Podemos sentir cómo se moviliza la angustia. Algunos asienten mostrando que concuerdan con quien comparte, otros parecen reírse con algo de burla, un par aparenta no escuchar, absortos con la mirada en silencio. Va pasando el tiempo y conforme pasan las sesiones, parece que el grupo va moviéndose del como si, de la pretarea, es decir, como si trabajáramos, como si nos escucháramos, como si nos cayéramos bien, a realmente una escucha genuina que permite seguridad y contención para exponer cuestionamientos más profundos e íntimos que pudieran avergonzar o hacer sentir vulnerable a quien nos propone. Tensiones construidas y surgidas en la singularidad de cada grupo, al sentirse reconocidos y escuchados entre y por ellos mismos, no por nosotros, por ellos mismos, ellos van espejeando y encontrándose con la mirada y sus cuerpos fuera de la virtualidad. Entonces ocurre algo maravilloso y empezamos a escuchar y empiezan a surgir cuestionamientos muy íntimos en relación a la identidad y los duelos de la adolescencia. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me veo? ¿Me gusta lo que veo o no? ¿Soy un niño? ¿Soy un adulto? ¿Por qué me tratan diferente? ¿Qué pasa con el cuerpo? Y pues claro, el cuerpo, los vínculos y la virtualidad, que también el cuerpo está puesto ahí en la virtualidad. ¿Cómo es estar en las redes sociales? ¿Qué pasa? Y se hace viral y lo comparten en el grupo de la escuela y entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos hacen sexting, es normal. ¿Qué pasa con el sexo? ¿Por qué me lo prohíben? ¿Qué es eso que todos nos dicen que no? ¿Por qué nos dan mucha risa los memes? ¿Por qué están de moda y entonces todos los tenemos? Tal vez nos identificamos, tal vez por eso a veces me siento muy triste porque me identifico con eso. Y también de la separación con los padres. ¿Por qué a veces sentimos que los papás nos juzgan? ¿Por qué a veces siento que no me cuidan? O al revés, ¿por qué a veces siento que me cuidan mucho y que no me dejan en paz? ¿Por qué a veces les oculto cosas?
¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos como pareja, con su matrimonio? ¿Qué es el amor? ¿Lo quiero vivir? ¿Quiero crecer? ¿Qué es el futuro? ¿Eso nos importa? A portavoces y síntoma de una sociedad preocupada por la imagen, el consumo, la competencia y la búsqueda de una felicidad instantánea con una fórmula engañosa. Es así que progresivamente en los espacios de diálogo van mostrándose las incertidumbres en torno a los vínculos, la sexualidad, la vida virtual, los dramas familiares y los pasajes al acto. Dudas similares de grupos con chicos y chicas diferentes, que a través del discurso grupal parecen no estar buscando respuestas, sino eco para sus palabras en las voces de los demás. Identidades solitarias en reconstrucción, buscando el reflejo en la mirada de los otros, con la esperanza de encontrar un anclaje que les dé cierta tranquilidad de pensar que lo que les sucede a ellos también les pasa, está bien y es normal. Y entonces el dispositivo va transformándose, cambia y llegamos al núcleo. Se reencuadra el momento para ahora hablar y pensar sobre lo acontecido en el grupo durante el encuentro. El silencio cataliza, pero también en exceso paraliza, y se ocurre en el grupo pensar el uso de un buzón anónimo como contenedor temporal de aquello que es difícil de decir en voz alta en ese momento. Y en un inicio lo que se dice son chistes y dibujos, memes, bromas también, y gradualmente aparecen las primeras llamadas al grupo. Hoy me divertí mucho, gracias por ser mis amigos, me gustó mucho conocerlos. La verdad es que desde la coordinación a veces nos sorprende leer lo que realmente sienten por dentro y lo que ponen ahí, cuando por fuera se muestran casi siempre distantes e inexpresivos. Y eso me hace recordar a adolescentes cuando comparte que uno tiene que animarse a continuar y continuar y continuar, aunque por fuera parezca que no surte efecto lo que se está haciendo. Luego en los espacios para hablar van surgiendo otros mensajes que van funcionando como emergentes de la situación grupal y sirven para señalar algo que está latente en el grupo, algo que se siente en el clima, emoción, tensión, enojo, frustración. Algunos se identifican y asienten, otros contestan, se lanzan preguntas, se miran, van tomando sus roles en la horizontalidad del grupo de acuerdo a su propia verticalidad, a su propia historia. Y así juntos van construyendo la historia de su grupo. Y el lugar del coordinador aquí es escuchar y escuchar y escuchar, observar, pero también sobre todo esperar. El grupo mi cuerpo y los adolescentes se hablan e interpelan entre ellos. Hoy me enojó porque no pudimos hacer tal actividad, o me molesta mucho que hagan tanto ruido y que no nos podamos escuchar. Perdón por no cooperar. Van aperturando ellos poco a poco la elaboración de sus vivencias. Y es así que cuando se va consolidando la experiencia de grupo, se puede dar lugar a compartir cosas más íntimas y dolorosas. Los problemas familiares, los sentimientos sobre los padres, el cutting, el no comer, la tristeza, las adicciones, la violencia, el miedo al futuro. La duda fundamental: ¿me aman o no me aman? ¿Valgo la pena para ser escuchado, para ser mirado, para ser amado? Beatriz Janina hace énfasis en la necesidad de testimoniar para que lo vivido violento pueda ser metabolizado a través de la transmisión. Y me parece que en la experiencia que provee el grupo, entre ellos van creando las intervenciones necesarias para buscarse, confrontarse y sostenerse. Para ir cerrando, les voy a presentar una última viñeta un poco más larga. Volvamos al grupo e imaginemos. G es un chico de cuerpo alto e imponente. Suele mostrarse con el ceño fruncido y un semblante que refleja enojo. Tiende a alejarse del grupo y a decidir no tomar parte de los juegos y actividades, en especial durante el momento de la sesión dedicado a hablar sobre lo acontecido en el grupo. Se aleja del círculo y da la espalda a los demás.
En un inicio el resto del grupo parece no notarlo, indiferentes. Conforme pasan los días, el no reconocimiento de esta situación parece responder más a la defensa por la hostilidad y el rechazo. Los demás lo ignoran y se ven. Conforme pasan los encuentros, la protesta de G frente al grupo se hace cada vez más evidente, alejándose completamente, caminando inclusive algunos metros y dándole la espalda todo el tiempo. Entonces ahora sí el grupo comienza a discutir sobre esto. Alguien pregunta el por qué será que no quiere estar. Otro responde que tal vez le sucede algo de lo que no quiere hablar o no está listo. Otro más dice, bueno, tal vez no quiere y ya, dejémoslo. Y entonces hay un silencio largo que se siente reflexivo y emerge un líder conciliador. Bueno, ¿y si él no quiere venir? ¿Qué tal si nosotros nos paramos y vamos hacia él? El grupo sopesa esta opción, la piensan y la aceptan. Se paran en silencio y tranquilamente caminan juntos hacia él, lo rodean y él termina en medio del círculo. Cargado de emotividad en el grupo, permanecen así el resto del tiempo que queda. En el encuentro siguiente, G ya no se aleja, permanece en el círculo. Gradualmente se permite compartir y los demás escuchan muy atentos estos chispazos que él dona de él. Entre eso, habla sobre cómo la gente suele tenerle miedo y que no tiene muchos amigos y no sabe por qué. Se escucha una voz que señala muy certeramente, ¿no sabes por qué? Si siempre tienes cara de enojado. Todos ríen, él también. En la recta final del proyecto, G parece ser otro. Suele tomar el rol de líder en la realización de los juegos grupales y ahora ser quien busca integrar a los demás y hacerlos sentir cómodos. Foladori, desde la teoría del grupo operativo, explica 3 niveles en los que se piensa el cambio a través de las experiencias grupales. El primero se realiza en el grupo. Un cambio grupal supone un movimiento en los roles. Luego un segundo nivel, imagino como una espiral. Un segundo nivel, si cambian los roles grupales, pues también cambian la manera en la que los integrantes se relacionan entre ellos. Y entonces un tercer nivel, mucho más profundo, otra vuelta de la espiral. Si cambian las relaciones interpersonales, también eso supone un cambio en el mundo interno de cada uno de los participantes del grupo. La palabra sostiene. El grupo sostiene al convertirse en una oportunidad de que los vínculos se perciban tangibles y genuinos más allá de la virtualidad, tejiendo una red de sostén identitario. Y es así que entre las confesiones sobre el amor compartido, los dolores, los chistes locales, la reafirmación grupal, se da la oportunidad de la experiencia de una escucha. Escucha que las angustias y de cierta forma de estructura, descubrir en ellos potencialidades y un bosquejo de esperanza hacia el futuro. No queda más que acompañar desde el cuidado el camino de nuestros adolescentes, suficientemente lejos para que elijan sus senderos, pero también suficientemente cerca para dejar una huella psíquica de la experiencia y una vivencia amorosa. Gracias. Muchas gracias, Laura, por tu ponencia. Se nota que va desarrollando este grupo, ¿no? Cómo empieza, cómo va en medio y cómo termina. Lo dices muy claramente. Muchas gracias por tu presentación. Gracias. Vamos a dar paso a la segunda presentación de Maru Melgoza. Maru, bueno, como todo el mundo la conoce, primero fue mi maestra también en la generación 19, una maestra muy cálida, muy generosa, que nos compartía hasta de su colación que traía de almendras y nueces. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, México, psicoterapeuta psicoanalítica de la adolescencia, Instituto Mexicano de Psicoterapia Analítica de la Adolescencia, INPA, analista de grupos, Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupos, AC, y es coordinadora del libro Adolescencia, espejo de la sociedad actual. Ella nos va a hablar sobre la adolescencia, sobre los duelos que tienen que pasar los adolescentes
y también sobre la separación que tienen que hacer los adolescentes de los padres y los padres de los adolescentes también, ¿no? Yo creo que una mesa sobre adolescencia requiere también tener estas características y conservar esta identidad de adolescente de alguna manera en la creatividad y la vitalidad que caracteriza la adolescencia. Muchas gracias, Maru. Te dejo para que compartas con el público tu Muchas ponencia. gracias, Luzma, por esa presentación tan cálida de tu parte. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la familia reconstruida, un modelo de psicoterapia grupal con adolescentes. El trabajo desarrollado nace por el deseo de integrar mis formaciones como psicoterapeuta de adolescentes con la de analista de grupos y por la convicción de que el trabajo terapéutico en grupo para adolescentes con la participación de sus padres es lo más favorable para el desarrollo de los primeros cuando contamos con el acompañamiento y apoyo para los segundos. El objetivo inicial consistía en trabajar con chicos de entre 11 y 14 años de edad como máximo. Me di a la tarea de hacer la publicidad necesaria solicitando la derivación de adolescentes de ese rango de edad, iniciando conjuntamente la búsqueda de un compañero que estuviera interesado en trabajar conmigo este proyecto. Al no haber muchas derivaciones y ante la desesperación de mi parte y negándome a renunciar al proyecto, propuse a mi compañero revisar el rango de edad que tenían los adolescentes con quienes trabajábamos en consulta privada. Estos tenían entre 15 y 16 años. Entre los dos terapeutas tampoco conseguíamos contar con el número requerido para iniciar el grupo, así que nuevamente solicitamos la ayuda de nuestros colegas para la derivación de adolescentes ahora dentro de este nuevo rango. Comencé por hacer un esquema de las características principales de los adolescentes con los que contábamos y de sus padres, así como de los puntos que destacaran en su historia. Los datos nos iban orientando hacia el objetivo principal de este trabajo. A partir de nuestra interacción en la preparación de este grupo, fueron apareciendo algunos malestares que me impedían disfrutar del trabajo. A pesar de ser criticada como ruin y egoísta, que me parecía mi actitud, decidí comentar con mi compañero lo que sentía. Ante mi incomodidad por la situación, me atreví a decirle lo siguiente. Me sentía en una situación injusta debido a que, por un lado, yo estaba proporcionando un mayor número de pacientes al grupo cuando él solamente tenía a uno seguro. Este hecho desequilibraba mi situación económica debido a que eran pacientes que veía con una frecuencia de 2 veces por semana. El paso al grupo iba a provocar la reducción de la cuota para ajustarla a la cuota grupal, misma que debía dividirse entre los dos. Por otra parte, me sentí en desventaja, ya que me veía obligada a desplazarme a su consultorio, ocupando un mayor tiempo de traslado, lo que me restaba horas que podía emplear en mi consulta. En tanto que mi colega, con un paciente, invertía al trabajo solamente lo estrictamente señalado para la realización de este. Por tanto, ya que este trabajo iba a quedar conformado por los tuyos, los míos y los nuestros, yo proponía un cambio de consultorio que no fuera ni el suyo ni el mío. Mi compañero, ante todas mis quejas, se limitó a escucharme con atención y por toda respuesta me dijo, todo esto se parece a los problemas que tienen las familias reconstruidas. Así es como nace el tema y título de este trabajo. Características del grupo. La experiencia terapéutica se llevó a cabo durante 14 meses en total, incluyendo periodos vacacionales. El grupo de adolescentes quedó conformado por 10 integrantes de entre 14 y 16 años de edad, sesiones con una frecuencia de 1 vez por semana y duración de 1 hora y media, siendo un total de 55 sesiones. Se llevaron a cabo 2 sesiones prolongadas, se llaman así porque en lugar de la duración habitual de las sesiones de grupo terapéutico, estas tuvieron una duración de 8 horas. En esta se privilegia la acción y el movimiento en contraposición a las sesiones habituales en donde el énfasis está puesto en la palabra. Las características clínicas comunes predominantes en los adolescentes consistían en depresión, problemas para relacionarse con sus pares, sentimientos de abandono, conductas de aislamiento, bajo rendimiento escolar, agresión, enojo y problemas en la relación con sus padres. Los puntos principales a trabajar con ellos tenían que ver con ayudarles en su proceso de individuación, el cual consiste en el desplazamiento progresivo de las figuras parentales, infantiles o sus sustitutos. B. El grupo de padres.
al que podían asistir los adolescentes si así lo deseaban, tuvo una frecuencia de 1 vez al mes y 2 horas de duración, siendo un total de 13 reuniones. El objetivo para este grupo de padres era contar con un espacio que sirviera de información, apoyo, retroalimentación, acercarlos afectivamente a sus hijos, así como propiciar una adecuada comunicación entre ellos. C. Grupo terapéutico, conformado por 2 terapeutas, hombre y mujer, quienes estaban al frente de los 2 grupos anteriores. Ambos terapeutas presentaban la característica de estar divorciados, formando pareja en rematrimonio y con hijos adolescentes en ese momento de la experiencia. La coterapia es un instrumento técnico importante que facilita el interjuego de roles transferenciales, sobre todo en el trabajo con adolescentes en grupo. Intervención terapéutica. Fase inicial. Esta etapa se inicia con la primera sesión del grupo de adolescentes y permanece hasta los 4 meses del proceso terapéutico. En esta etapa se observa la dificultad de la comunicación verbal por el predominio de ansiedades paranoides manifiestas a través de la desconfianza. Adolescentes. En esta etapa predomina la desconfianza. Los temas que sobresalen son violencia, agresión, abandono, soledad y muerte. Los adolescentes critican a los padres y aparece la idea de poderse divorciar de ellos, lo que los lleva al juego de divorciarse de los terapeutas. Es hasta la 4ª reunión con los padres que todos los adolescentes se proponen asistir. La idea explicitada por ellos consistía en conocer a los padres de sus compañeros, cuidarlos de que no hablaran de ellos en forma inconveniente, siendo un punto muy importante el de vigilar a los terapeutas para saber si decíamos a los padres lo que ellos contaban en el grupo. Padres. En este grupo también predomina la desconfianza, no solo en el trabajo que vamos a realizar con sus hijos, sino por el tipo de chicos que conformarían el grupo. Aparece el temor al contagio. Por otra parte, y debido a que en la consigna y el contrato está incluida la posibilidad de que sus hijos entren a sus reuniones, temen perder la buena imagen que piensan que sus hijos tienen de ellos. La desconfianza se manifiesta también en la rivalidad abierta con los terapeutas. Los terapeutas nos convertimos en un objeto amenazante tanto para los padres como para los chicos. Terapeutas. Desde la planeación del trabajo, teníamos temor de iniciar esta aventura, a pesar de llevarnos bien en el trabajo profesional. El hecho de estar compartiendo pacientes para integrar el grupo resultó un tanto difícil. Se dejaba sentir la rivalidad y competencia por mantener la liga con nuestros pacientes y sus padres, a pesar de que nuestra conducta manifiesta fuera en sentido contrario, esto es, integrarnos realmente en el trabajo. La desconfianza en el compromiso del otro estaba presente en cada inicio de sesión con los chicos o reunión con los padres. La fase intermedia. Adolescentes. Esta fase aparece a partir del 5º mes y permanece hasta el 10º. En los adolescentes esta fase se caracteriza por la cohesión. Se deja a un lado el tema de los padres a quienes comienzan a ver de una manera más real. Esto se puede ejemplificar con el nombre que ponemos a una sesión de acuerdo con los temas tratados en la misma. La sesión queda bautizada por todos con el nombre de Amores Perdidos. Los adolescentes comienzan a referirse a ellos mismos como individuos separados de sus padres. Se inician las referencias acerca de la posibilidad de relacionarse con el otro sexo, de sus propios miedos, de su sexualidad, de sus inquietudes. Aparecen los temas de la escuela, pero ahora como un proyecto personal. Aumentan las asistencias a las reuniones con los padres y tienden a defender más sus espacios. Comienzan a integrarnos como equipo terapéutico. Padres. En esta fase se puede apreciar la cohesión entre los padres, mayor apertura a ciertos temas considerados tabú, capacidad de hablar sobre su propia sexualidad, su ser padres. Aparece la rivalidad hombre-mujer, la competencia por ver quiénes son mejores o peores padres, su deseo de tener hijos o no y su compromiso con ellos, a lo que llaman, en esta mercancía no se admite devolución. En temas que les inquietan, como cuando aparece el relato de un abuso de un padre a su hija, se daba la división abierta entre los padres. Los padres se encuentran en estos momentos igual o más cuestionadores y confrontadores que los adolescentes. Cuestionan nuestro trabajo, la profesión, nos cuestionan como personas, como padres, nuestra sexualidad, etc. Los padres, contrario a los chicos, no nos pueden integrar como pareja. Se está reeditando la propia adolescencia.
Los chicos hablando de esto en el grupo hacen una demanda a los terapeutas en el sentido de que no le aflojemos y sigamos adelante. Puedo pensar que esta reacción de los padres hacia el equipo terapéutico tenga relación con el desarrollo en el crecimiento que están manifestando los adolescentes, lo que acrecienta el temor de los padres de perder a su niño o niña, a perder su lugar de autoridad. Terapeutas. En esta fase logramos trabajar como equipo y ver juntos a los padres. Cuando estos solicitaban reuniones extras, pudimos comunicarnos los contenidos de las llamadas telefónicas cuando estas ocurrían, lo que nos permitió poco a poco una mejor integración al trabajo. En la fase terminal, adolescentes. Esta fase puede ubicarse en los 4 últimos meses de la experiencia. Se caracteriza por el enojo expresado por los adolescentes a través de los abandonos y decepciones. Una de las chicas ya no regresa para la despedida, también desertan 2 de los padres. Padres. En esta fase los padres presentan enojo, culpas con relación a la educación de sus hijos, hablan de la necesidad de la adecuación de los límites en cuanto a la cercanía emocional y la sexualidad con los adolescentes. Comienzan a ver a sus hijos como separados de ellos y se replantean el futuro de estos. Hablan de su deseo de seguir controlándolos versus su deseo de que crezcan y se independicen. Comienzan a darse cuenta de que sus hijos no son su proyecto, que ellos poseen un proyecto propio que los excluye. Terapeutas. Aparecen los terapeutas la manifestación clara de una identificación con los adolescentes, lo que nos lleva a mostrar enojo con los padres a través de la descalificación o el rechazo hacia entender sus propios conflictos manifestados en la relación con sus hijos. Igualmente podemos transferir a los padres nuestras propias figuras paternas a partir del miedo o el enojo actuado desde el nerviosismo, la parálisis o el ataque. Esto se puede ver con las relaciones de los padres ante nuestras intervenciones en su grupo, quienes se enojan, enferman o aíslan. Cuando en el grupo se confronta a un chico, esto repercute en los padres y nos explota a nosotros como una reacción en cadena que termina donde inició. Existe una enorme gama de emociones que cruzan las relaciones de los terapeutas, los padres y los adolescentes, las que en ocasiones se nos dificulta reconocer y además encontrarles su justa dimensión y sacarles el mejor provecho para nuestro trabajo terapéutico. Sentía que los chicos nos calificaban no solo como terapeutas, sino también como padres, aunque por otro lado, yo calificaba desde mi lugar de hija la conducta de los padres, lo cual también me ocasionaba culpa y confusión. Análisis. Cuando se trabaja con adolescentes, se hace indispensable el trabajo paralelo con los padres para conocer, entender, informar y orientar a estos acerca del desequilibrio que se origina con la presencia de adolescentes en la familia, por un lado, y por el otro, entender la dinámica que aparece en el adolescente de acuerdo con las características de la familia de pertenencia. Debido a que la individuación del adolescente no depende solamente de él, tendrá que ver con la resolución al proceso de separación e individuación de los padres, fundamentalmente respecto de sus objetos internos y particularmente de la relación con relación a sus objetos persecutorios. En nuestro trabajo, con un modelo que se asemeja a las familias reconstruidas, tuve la oportunidad de observar la reproducción de ciertos fenómenos que suceden en este tipo de familias con adolescentes inmersos en ellas. Ante nuestra presencia como pareja en el trabajo, los chicos presentaban reacciones de desconcierto, desconfianza hacia el terapeuta, hasta entonces desconocido, sentimientos encontrados de lealtad, deslealtad. En lo referente a los padres, en este tipo de trabajo es común que estos, por un lado, deleguen en los terapeutas su función, proyectando en ellos sus deficiencias, descuidos y culpas, y por otro lado, al percibir el alejamiento de sus hijos, hecho que les resulta intolerable, actúan como si los responsables de esto fueran los terapeutas. Nos reclaman el rompimiento de la idealización por parte de los hijos, lo que se manifiesta en las reuniones amplias a través de sus enojos, reclamos, la devaluación que hacen del tratamiento y la descalificación de los terapeutas. En los terapeutas hay un predominio de movilización de objetos internos relacionados con nuestra propia adolescencia, nuestros respectivos padres, nuestros hijos adolescentes, entre otros. Así estamos inmersos en distintos niveles de relación, en lo transferencial, en el trabajo con los grupos y en el afuera, en la familia real. Esto nos lleva a interpretar también en diferentes niveles, padres e hijos,
lo que se vuelve sumamente complicado y puede llegar a rebasarnos, parasitándonos y paralizándonos. Conclusiones. Algo que molesta a los adolescentes es la forma como son mirados por su entorno social, entorno que de alguna manera era representado por el grupo amplio en el que trabajábamos con los padres, los adolescentes y el equipo terapéutico. De tal suerte que los chicos aprendieron a mirar y ser mirados con toda la angustia que esto podía provocarles. El hecho de que los adolescentes pudieran asistir a las reuniones de los padres durante el tratamiento y de que pudieran verlos interactuar les permitió desidealizarlos. El reconocimiento de las diferencias hace menos difícil el reconocimiento de la realidad, lo que favorece el desprendimiento de sus figuras diádicas y encontrar su propia definición. También en estas reuniones, los adolescentes podían verse a sí mismos repitiendo conductas de sus padres y se lo decían entre sí, promoviendo entonces el cambio de lugares identificatorios negativos para su desarrollo. La asistencia a las reuniones de padres de algunos de los padres que no convivían con sus hijos constituyó un hecho de gran relevancia para los adolescentes. Por último, también nosotros pasamos por las etapas requeridas para la realización de un segundo matrimonio. Tuvimos inseguridades ante la unión, temor y desconfianza. Nos topamos con el hecho de pasar de terapeutas solitarios a terapeutas solidarios, obligados a compartir hijos, educación, residencia y gastos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maru, por este recorrido que haces sobre el grupo y todas las vicisitudes y avatares que tuvieron que ver con los padres, con ustedes como terapeutas, con los adolescentes. Me gusta la mirada que pones en todos estos aspectos. Gracias. Ahora vamos a presentar a mi compañera de generación, Rodrigo Corona, médico cirujano del UNAM, psiquiatra con formación de analista en ANPAC. Él nos va a hablar sobre su ponencia sobre el futurólogo Alejandro Barico, quien ha dedicado los últimos 10 años de su vida a describir la particular forma en que interpretan y crean un sistema de realidad las generaciones más recientes. Los dejo con ellos, con él. Él nos va a hacer una presentación y nos va a hablar de este tema tan interesante sobre estas realidades virtuales y demás. Gracias, Rodrigo. Buenos días y agradezco la atención de nuestros asistentes. Les mando un saludo desde la distópica Ciudad de México, donde me encuentro, y agradeciendo también a la ANPAC por todo el afecto y todo el amor que tuvo cuando nos compartió todos estos conocimientos, encarnados en una gran cantidad de maestros a los que tengo muy cerca en el corazón, y sobre todo el día de hoy es muy relevante reconocerle a Maru, que fue nuestro maestro cuando estábamos en la generación 19, y a quien le dedico justamente esta plática. Te dedico esta plática, Maru, porque tú me presentaste a este autor. Les quiero compartir con todos ustedes esta historia. Hace algunos años, y como una parte de la formación en ANPAC, uno de los elementos que constituyen esta formación tan genuina que tiene ANPAC es la institución de este trabajo de coterapia, y que creo que rompe con una de los avatares que tienen los psicoanalistas en su trabajo, que es la soledad dentro de los consultorios. Tuvimos una de esas pláticas en el primer fin de semana, y en ANPAC esto se aborda de alguna manera con este trabajo de coterapia. Entonces, uno de los elementos que yo tuve en mi formación, tuve la fortuna de estar en un grupo de coterapia con la doctora Erika Tagle, y tuvimos la gran fortuna de contar como supervisora a Maru Melgoza, que nos ayudó con un grupo de adolescentes que despertaban en nosotros muchas emociones, particularmente porque todavía nosotros nos sentíamos bastante jóvenes. Y nos sorprendía bastante que con este grupo de adolescentes nosotros viviéramos ya una brecha generacional. Entonces, Maru, en alguna de las supervisiones, nos sugirió, ante estas sorpresas y estos desasosiegos de trabajar con estos adolescentes, la lectura de un libro llamado Los Bárbaros, Ensayos sobre la Mutación, de Alessandro Barico. Y pues yo, alumno obediente, le hice caso, conseguí esta lectura y la encontré orientadora, ansiolítica y refrescantemente antipsiquiátrica.
A lo largo de los años que yo he tenido de formación, he vuelto a su lectura en varias ocasiones y me ha motivado a seguir el trabajo que tiene este autor. Él tiene otro ensayo precedente a Los Bárbaros que se llama Next, sobre la globalización y el mundo que viene, y revisitó las ideas del libro de Los Bárbaros más recientemente en otro libro llamado The Game. Entonces, voy a compartirles algunas ilustraciones en pantalla. Voy a estar regresando para platicar con ustedes. Es un poquito como para refrescar la vista de esta estética de Zoom a la que nos ha obligado la pandemia. Entonces, como manera de refresco, voy a utilizar estas diapositivas. Y tengo el propósito de hablarles de 3 conceptos que presenta en su obra Barico, entre otros, y proponerles una idea. La idea es que algunas de las conductas, pensamientos y actitudes que emergen de los adolescentes son adaptaciones a nuevas realidades sociales. Y por lo tanto, matizan la tendencia a asombrarnos o a ser rápidamente críticos y caer en la tentación de sobrediagnosticarlos, de verlos como algo patológico en algunas de sus conductas o actitudes. Es importante, entonces, reconocer a qué se refiere Barico cuando utiliza este término de barbarie. Este es el saqueo de Roma, ¿no? Y entonces un poquito la idea es entender que utiliza este término como un poco de sarcasmo, de cómo nos sorprenden, de cómo nos asustan, de cómo los podemos ver como en estas fantasías como algo que viene a reemplazarnos y que se oponen a lo que nosotros denominamos civilización, de alguna manera un poco arbitraria. Y entender la palabra mutación o la palabra mutante como en su definición más abstracta, un cambio súbito que ocurre de una generación a la siguiente. La imagen que nos presenta el autor es la de este grupo de personas que han llegado a una sociedad de la que rechazan súbitamente valores que estaban previamente establecidos. Se apropian de lo que es útil para sus valores, que es lo que pretenderemos entender a través de estos ensayos, y desecharán el resto. Alessandro Barico es un escritor, novelista y ensayista, director de teatro, autodenominado futurólogo de nacionalidad italiano, nacido en 1958. Su primera novela fue El Castillo de la Rabia, escrita en 1991, y él ha alcanzado la fama a través de novelas como Seda, City y La leyenda de 1900. 2 de estas novelas han sido llevadas al cine. Next es el resultado de 4 artículos largos que entregó al periódico La República en el año de 2001, coincidiendo en tiempo con el ataque a las Torres Gemelas en septiembre de ese año. Los Bárbaros es un libro que se editó en el año 2008. He tenido que comprar este libro en varias ocasiones porque me he dado la tarea de difundirlo y entonces lo obsequio. Se editó en el 2008 y recopilaba 30 entregas al periódico La República que se llevaron a cabo del 12 de mayo al 21 de octubre del año 2006. Fíjense que el 2008 pues coincide con esta gran crisis económica donde estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y dio lugar a una recesión económica mundial. The Game vio la luz en junio de 2019, el año pasado, que ahora se siente tan lejano. En los albores de lo que parece que será recordada en la historia como la primera gran pandemia del siglo XXI. Y bueno, el contraste que nos hace Barico para entender qué es lo que estamos viviendo socialmente a principios del siglo XXI es el contraste que tenemos de una manera preconsciente, inconsciente, con el siglo XX. El siglo XX, aunque para muchas personas que ya nacieron dentro de este siglo les puede parecer lejano o historia antigua, existe la amenaza de este siglo, que fue caracterizado por luchas nacionalistas, por 2 horribles guerras mundiales, por atrocidades, por la muerte de millares de personas defendiendo trincheras, defendiendo fronteras, defendiendo muros, de gobiernos totalitarios y regímenes económicos antagónicos. Propone Barico que de manera casi fóbica buscamos
el movimiento constante, evitando ser arrastrados a un compromiso con cualquier tendencia que llevaría en algún momento determinado a un nuevo enfrentamiento por haber colocado esa frontera o línea. Se percibe la amenaza de esa confrontación y por tanto se mantienen posiciones superficiales como una estrategia. Si en algún momento una posición amenaza con compromiso y por lo tanto parálisis, se desecha por otra posición. Como un surfista que se ostenta libre y en esta manera más sabio que un buzo que pretende explorar solamente una parte del océano sin llegar jamás realmente hasta el fondo y que puede ser amenazado por distintas cosas que existen debajo del agua, ¿no? Si en el romanticismo se buscaba adquirir maestría en una disciplina, con el sufrimiento y el pago de costos que eso implicaba, en el bárbaro se ve la búsqueda de habilidades superficiales que le permitan el movimiento y la explotación de lo que deviene de la cultura. Para lograr este movimiento, es importante para el sujeto bárbaro transformar los destinos en no lugares o instrumentos de paso, como estaciones de tren, como aeropuertos. Para facilitar ese tránsito, el sujeto bárbaro elimina el elemento central, antes sinónimo de esencia, para pasar por el sitio sin quedar atrapado por él. Imaginen la estructura de una catedral. Voy a dejar de compartir tantito. Imaginen ustedes que quieren explorar el interior de una catedral, pero que a ustedes les interesa pasar de la catedral de norte al sur o del este al oeste sin que nada les estorbe. Pero sí les va a estorbar algo, les va a estorbar el altar. Y eso es justamente lo que el bárbaro decidirá eliminar para no quedar atorado. Socialmente, lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es, por ejemplo, empleados que no le tienen lealtad a la compañía porque no perciben que la compañía les sea leal a ellos y entonces pueden cambiar de compañía con facilidad, pueden cambiar de profesión. Vemos la formación de parejas con contratos temporales o que no ven justamente como objetivo la reproducción. Vemos modas pasajeras, vemos tecnologías rápidamente y diseñadas para ser obsolescentes, como nuestros celulares, de los que hablaré más a continuación, y publicaciones atomizadas, como lo que nosotros vemos en redes sociales como Instagram o Facebook. Y en nuestro quehacer diario, nosotros también vemos psicoanálisis sin diván, vemos titulaciones sin tesis, vemos ahora, con este contexto actual, grupos donde no hay contacto físico, vemos, lamentablemente para algunos, adolescencia sin necesaria convivencia con pares. Vuelvo a la presentación. Aquí está. En segundo lugar, el segundo concepto que les comparto, del que habla Alessandro Barico, es la globalización. ¿Y qué es la globalización? La definición es difícil, pero de algún modo es la realidad del intercambio de bienes y servicios a escala planetaria con una velocidad vertiginosa. La existencia de redes comerciales y de comunicación a través de fronteras que desdibujan las diferencias entre las antes claras identidades nacionales. El desdibujamiento se extiende a los sujetos que la conforman para transformarlos en nodos de redes de comercio. Para el mantenimiento y prosperidad de esas redes es importante mantener el libre tránsito y el consumo de mercancías y de servicios. Estos deben ser, por tanto, obsolescentes. Y la motivación por el consumo ha de mantenerse robusta con emociones intensas de vanidad o miedo. Para esto, vaticinaba en el 2001 Barico, es necesario que exista el conflicto perpetuo, pero sin cerrar las fronteras. La guerra sin guerra, de la que existen manifestaciones como la guerra irregular, la guerra al terrorismo, la guerra al narcotráfico, conflictos que permiten tráfico de armas y la motivación por el consumo, pero sin dañar la infraestructura del comercio. Comercio y no guerra, que ahora se convierte en motivo de cohesión social, justificación para que el Estado vigile a sus sujetos en vez de enemigos extranjeros, ofreciendo a cambio seguridad. Y finalmente la revolución digital. El desarrollo de la tecnología de la información acelera los dos procesos antes descritos.
En últimos años, nosotros veíamos todavía resistencia de varios sectores de la población a aceptar estas tecnologías, pero el advenimiento de la primera pandemia del siglo XXI la ha abatido por completo. Para conservar la globalización y la sensación del movimiento cuando a escala planetaria se impone un confinamiento geográfico, tenemos la Internet y sus derivados. Para ejemplo, ofrezco este congreso en el que estamos participando y cuya historia refleja tal cual esta transformación social que ha sido uno de sus ejes temáticos. Si antes se buscaba la permanencia de los objetos en el plano físico, ahora buscamos la construcción de sitios de tránsito que se incorporen a estos tres conceptos de los que habla Barico. La permanencia queda reservada para los sitios de Internet, que nos sirven como punto de partida para la navegación digital. El buscador Google, el portal de Amazon, de Best Buy, de Alibaba o de Mercado Libre, el muro del Facebook o del Instagram, los centenares de chats de WhatsApp. ¿Y qué lugar más dramático para apreciar esta revolución digital que nuestro propio hogar, adaptándose al home office o a la escuela en línea? A la interacción de estos tres conceptos interconectados es a lo que Barico denomina el juego, reconociendo la figura de los populares juegos de video con sus múltiples vidas, puntuaciones y recompensas coleccionables, con la predicción de que los sistemas que no se gamifiquen, vaya barbarismo, que adquieran las propiedades de estos videojuegos, sobre todo en el condicionamiento del comportamiento, corren el peligro de ser rechazados por las generaciones contemporáneas y futuras. ¿Y los adolescentes qué? Muchas manifestaciones que tientan al alienista a emitir presunciones diagnósticas pueden ser más bien las adaptaciones o mutaciones de estas generaciones al juego de Barico. Por un lado, el desinterés genuino por comprometerse con una carrera o, por el contrario, el eterno estudiante con grados que no logra integrarse a la economía concreta de su realidad, con títulos que acaban siendo anacrónicos o hasta contraproducentes con el argumento de la sobrecapacitación. Ante esto, los adolescentes más avispados sueñan con actividades más relacionadas con el movimiento sin compromiso, el influencer, el dueño de una página de OnlyFans, el emprendedor que explota aplicaciones, multiplicado por un individualismo superficial basado en los hábitos de consumo registrados a detalle por los altamente desarrollados y predictivos algoritmos de cómputo programados en dispositivos digitales que portamos voluntariamente y que alimentamos sin cesar de datos. Parafraseando a Guadalupe Loaesa, compro, luego existo. Viñetas posmodernas abundan, pero creo que estudiar la obra de Barico contribuye a su entendimiento junto con obras tan influyentes como la de Lipovetsky en la era del vacío. Se vislumbra como narrativa de cohesión social la lucha para sobrevivir ante la agonía de los ecosistemas planetarios, de los cuales esta pandemia es una muestra, a la par de los incendios forestales, la sexta gran extinción, el agotamiento de los recursos hídricos y la asfixia oceánica. Queda invisibilizado el joven excluido de la tecnología de la información que por algún motivo no sale de su comunidad y que queda reducido a convertirse en una mercancía de la que se extrae un servicio. Ofrezco como diagnóstico diferencial, sin renunciar a mi formación como psiquiatra biológico ni a las neurociencias, que muchos adolescentes descritos como trastornos por déficit de atención con hiperactividad o con manifestaciones de trastornos de la conducta externalizada, más bien exhiben las mutaciones derivadas de haber sido expuestos de nacimiento al juego descrito por Barico, y que nosotros nos vemos obligados a mutar también. Algunas de las conductas, entonces, pensamientos y actitudes que emergen de los adolescentes son adaptaciones a nuevas realidades sociales, pienso. Mientras más nos atrincheremos en nuestra torre de marfil civilizatoria sin entender el movimiento de estos bárbaros, es más posible que nuestros conocimientos y aprendizajes sean simplemente rechazados y olvidados, como ha ocurrido ya en otros momentos de la historia. Quiero finalizar con esta reflexión que hace Barico al final de Los Bárbaros con respecto al empecinamiento en conductas supuestamente de la civilización. Cuenta Barico, ¿y por qué la muralla china
alcanzó esa extensión? ¿Por qué es tan larga? Y la respuesta que nos da es porque no funciona, porque no funcionaba. Los chinos colocaron un muro para tratar de evitar que los bárbaros mongoles atravesaran e invadieran. Pero lo que hacían los mongoles generación tras generación era cada vez venir en mayor número y rodear la muralla. Y la respuesta de la dinastía Yuan era incrementar la longitud de la muralla un poco más, un poco más, un poco más. Y los mongoles finalmente la seguían rodeando y la seguían rodeando. La estrategia fue un fracaso, como nos cuenta la historia universal, al sucumbir al dominio mongol en 1215. Yo les agradezco mucho su atención y te devuelvo el micrófono, Luz. Ok, gracias Rodrigo por este pasaje de Alessandro Barico que yo no conocía y por esta explicación tan brillante sobre verdaderamente un futurólogo, ¿no? Porque estamos metidos en lo virtual, metidos en todo esto del juego, ¿no? El juego de la posmodernidad. Vamos a esperar las preguntas que surjan del público. Espero que lleguen muchas. Sí, sí, Maru, ¿quieres añadir algo? Y quiero hacer honor también a quien me presentó a Barico, y fue mi queridísima amiga Alina Wassonwartz, que me lo recomendó, y por ella es que sabía, lo leí, me encantó, y entonces también yo lo promuevo lo más que puedo, pero es Alina la que me indujo a leer a Barico. Y gracias, Maru. Tenemos las preguntas. Es temprano en sábado, Luzma. ¿Hace falta más café? Hace Ajá. falta más café. Bueno, yo no trabajo directamente con adolescentes, pero llevo estudiantes de la Universidad Iberoamericana a trabajar en una comunidad de bajos recursos desde hace 25 años. Y yo me quiero hacerles una pregunta porque me he encontrado con dos fenómenos muy interesantes que no me había encontrado nunca entre los adolescentes de esta comunidad que tienen entre 12 y 15 años. Una es que sabemos que México es un país de huérfanos de padre, ¿no? Estamos huérfanos de padre, hay una cantidad impresionante de adolescentes embarazadas, es primer lugar en México, ¿no? De embarazo adolescente. Y mi pregunta es, hace 2 o 3 años me he encontrado con que las madres son las que abandonan a sus hijos. Y yo me pregunto, ¿qué pasará con estas generaciones de adolescentes que fueron abandonados por sus madres? ¿Alguien quiere contestar qué se les ocurre? Porque, bueno, el abandono del padre es como estamos como acostumbrados, pero el abandono de la madre, yo me pregunto cuál es el futuro de estos adolescentes siendo abandonados por sus madres cuando eran niños y dejados con amigos, con tíos, con la abuela sería maravilloso, pero bueno, tampoco es así. ¿Alguien quiere responder? ¿Alguien ha visto este fenómeno? Sí, a mí me tuve el placer y el honor de trabajar con una persona, un chico, que sí fue abandonado por su madre. Y ahí lo que yo te puedo decir que lo rescató fue la actitud del padre, ¿sí? Ujú. El padre verdaderamente hizo un trabajo de padre y madre, de papá, como decimos, ¿no? O mapá, ¿no? Ujú. Él creció muy enojado, muy, muy enojado, porque el padre se quedó con 3 chicos y él era un niñito de 2 años, ¿no? Y pues él tenía que trabajar porque tenía que hacer todo como las madres solteras, ¿no? Que tienen que salir a trabajar, pero aquí el padre sí pudo hacer esa doble función, y a pesar del enojo del chico, fue muy interesante porque en algún momento él quiso que fuera a la consulta con él, a una consulta con él, y fue una reconciliación de que el adolescente pudo ver todo lo que el padre estaba haciendo, ¿no?
pero yo ahí pienso que tiene que ver mucho con la respuesta del padre y de la familia, porque a veces es la abuela la que hace esa función. Ujú. Y que es muy, muy importante el apoyo en ese sentido, ¿sí? Pero sí, lo que he visto es que sí, crecen con mucho enojo, ¿sí? Pero que si lo pueden trabajar y lo pueden resolver, sí van para adelante, ¿eh? Sí, sí la hacen bastante Sí, bien. Esa ha sido mi experiencia. gracias. Sí, yo me he encontrado con que no hay ni padre, ni tía, ni abuelo, ni nada, pero bueno, ese es el problema, que los dejan abandonados con amigos o con el compadre o con no sé quién, y esto me preocupa mucho porque ¿qué será de estas generaciones? Bueno, hay una pregunta que les enviaron, que es anónima. Hay muchas felicitaciones, de muchas felicidades a los ponentes y muy interesante la mesa. Dice, ¿de qué manera podemos trabajar la desesperanza y desmotivación de los adolescentes ante el futuro? ¿Quién quiere contestar? Bueno, es Rodrigo. que yo creo que justamente puede ser muy angustiante de pronto trabajar con adolescentes cuando uno percibe que no tienen la misma cognición. Cuando hablo de cognición, hablo de toda la serie de procesos mentales con los cuales percibimos la realidad, la pensamos y tomamos decisiones y ejecutamos conductas. Y muchos de nosotros, me incluyo allí, pues todavía recibimos una educación en un sistema escolarizado con tintes románticos, donde se recompensaba justamente la profundización en un área del conocimiento, el esfuerzo, la evaluación. Y de pronto, justo en este choque, uno puede caer en la desesperanza de que no sabe uno cómo contactarlos. Ahí es donde encuentro yo bastante útil el auxilio de estos pensadores, como este hombre Barico, Ujú. porque nos hacen entender cómo desde hace algunas décadas, yo diría que 3, progresivamente la exposición a otras formas de información hacen que tengan una cognición con un giro diferente. Y entonces, él habla de la gamificación de la comunicación. Es decir, nosotros desde nuestro punto de vista podemos pensar que están desmotivados, podemos pensar que tienen poca esperanza hacia el futuro, pero con otra visión, con otro punto de vista donde incluimos estos elementos de globalización, revolución digital y búsqueda constante de movimiento superficial para no quedar atrapado en algo, es que podemos incorporar en nuestra forma de trabajo con estos adolescentes formas de juego donde haya recompensa, formas de juego donde haya colección, formas de juego donde haya novedad, formas de juego donde haya movimiento, juegos de pronto de roles, donde ellos son los que pueden explorar el rol de ser quienes empiezan a poner otro tipo de reglas. Y bueno, yo pienso que tienen una intensa vida digital, particularmente en videojuegos, están teniendo un contacto bastante precoz con dinámicas sociales. Me parece que es esto que mencionaban de pronto recuerdo los estudios de Bergeret, donde hablaban del acercamiento precoz a la adolescencia. Y entonces de pronto niños menores de 10 años empiezan a tener contactos de comunicación más cercanos con estos retos y estos conflictos que mencionaba Laura hace un ratito sobre la adolescencia. Entonces, atrevernos nosotros a entrarle al juego, a entrar de pronto a entender siquiera de qué es y recordar que muchos de nuestros aprendizajes no son caducos. Muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido y que nosotros sabemos, simplemente tenemos que buscar cómo protegerlas y trasladarlas a través de esta, perdón el símil dramático, era oscura, para que las cosas luminosas que nos ha costado tanto trabajo aprender puedan trascender a las generaciones futuras, un poquito como lo que hizo San Patricio en Irlanda con los textos sagrados durante la Edad Media. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues necesitamos rescatar cuáles son los elementos más valiosos, más centrales de lo que nosotros sabemos que lleva al desarrollo de una identidad sólida, genuina, real y adaptable, y poderlo transmitir a través del juego
todas estas variantes hacia el futuro. A mí me gustó mucho y me interesó bastante esto que comentaba Laura de hacer como un espacio transicional a través de un chat. Eso es entrarle al juego. Eso es entrarle al juego, es hacer estos híbridos mutantes en la terapia. Estos híbridos donde se interactúa la parte digital con la parte real. Y tú lo mencionabas hace ratito, Luzma, cómo habla Barico de cómo, ¿qué es la Matrix? Alessandro Barico se atreve a decirnos una definición para esa pregunta de esa película que acaba de cumplir 20 años de la Matrix, ¿no? ¿Y qué es la Matrix? Pues es un sistema de realidad que late con dos corazones, uno en el mundo real y otro en el mundo virtual. Entonces, si bien yo he visto, incluso en este año, he visto estas resistencias de pronto para entrarle a esta transmisión en el mundo digital, pues si no entramos a la Matrix, si no incorporamos este segundo corazón en nuestro proceder, pues entonces va a ser complicado que podamos tener este contacto tan importante con nuestros adolescentes. Me gustaría agregar algo que ahorita que te escuchaba, Rodrigo, y también en relación a la pregunta, me acordaba de un texto de Massimo Recalcati, del Complejo de Telemaco, y también pensaba, bueno, cómo a veces, justamente por esta gamificación en la que estamos, donde parece mucho más atractivo estar en la vida virtual, con los Sims, con los avatares, y que bueno, son poderosos y reconocidos y tienen muchas recompensas, que parece que luego No acá en la vida real. Y Ajá. recuerdo a Máximo que mencionaba justo cómo es importante entonces que los adolescentes o que los jóvenes en realidad puedan sentir que hay algo que vale la pena vivir en la vida. O sea, vaya, ¿qué es lo que hay a su alrededor? ¿Qué se le está transmitiendo, pensaría yo, a los adolescentes, desde la familia, desde los adultos, de cómo van viviendo sus propias vidas y qué mensaje se les está dando? O sea, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, de los divorcios, de las enfermedades, aún así hay algo que vale la pena vivir en la vida. Me parece que sí. Y entonces desde ese testimonio de, mira, pues sí, la vida no siempre es bonita y no es tan atractiva como en tu juego, pero vale la pena vivir porque es vida y porque hay mundo y Está trabando tu y sonido, eso se puede Laura. testimoniar y mirarlos también. Ay, perdón, no sé si me escuchan, pero bueno, Sí, ya, ahorita ya. creo que sería importante también, como que se le transmite de la vida, ¿no? Si vale la pena o no, y testimoniar y acompañarlos en sus propias decisiones de vida. Ok. Esto va como muy de acuerdo. Hay varias preguntas que les hace el público. Una es de Clara Patricia Sánchez, que dice que va de acuerdo con esto que están diciendo. Me he encontrado en la clínica con muchos pacientes a los que les aterra crecer y tomar muchas actitudes regresivas. ¿Cómo recomiendan abordarlo en la clínica? Y toman muchas actitudes regresivas. ¿Cómo lo recomiendan abordarlo en la clínica ya? Yo lo pondría, como decía Rodrigo en su presentación, para poder hacer las adaptaciones a las nuevas realidades, ¿no? A veces dan un paso atrás, o sea, si hay estas ansiedades y estas angustias, pues provocan regresión, que se quieran quedar de donde estaban tan a gusto, ¿no? Tan cuidados y tan bien y no tener que tomar decisiones por su cuenta. Entonces, pues pensaba en acompañarlos, ¿no? Acompañarlos y si están hacia atrás, pues irlos acompañando para que vayan caminando hacia adelante poco a poco, ¿no? Ahora sí que hay que llevarlos de la mano, diría yo, a los adolescentes y acompañarlos, porque no se van a escapar de esas angustias y de esas ansiedades. Yo diría que casi que son inherentes. Sí, Rodrigo. Yo tengo que contribuir aquí con esto que veo yo mucho en el consultorio, que son las adolescencias tardías, ¿no? O sea, cada vez queda más indefinido, queda más borroso y ambiguo cuando deja uno de ser adolescente si uno lo ve solamente con conductas. Y de hecho, pues hay toda una generación que así se expresa como
hay una dibujante que hace a un personaje que se llama Sarah Scribbles y tiene un libro de cómics muy chistoso cuyo título es El ser adulto es un mito. Adulthood is a myth, ¿no? Y entonces, de hecho, toda una generación habla de ser adulto como si fuera un set de habilidades que le resulta muy difícil, muy complicado. Yo me atrevo, yo digo que ahora soy psiquiatra, psicoterapeuta, mutante y bárbaro, ¿no? Cuando hablo de estos temas. Y en esta barbarie, pues de pronto veo muy útil auxiliarnos de estas orientaciones de cómo ser adulto en el siglo XXI. Y entonces veo muy importante la parte psicoeducativa y educativa con respecto a a la educación financiera. Claro. Veo muy importante, es que voy a decir una palabra que quizás les salte a algunas personas, pero es que esto es lo que hacen ahora los coaches, ¿no? Los famosísimos coaches. De pronto lo que están haciendo es enseñarle a la gente cómo usar su dinero, porque no lo saben usar más que para comprar cosas y endeudarse. Y entonces, cuando uno aborda esta parte educativa de, a ver, cómo, así como nosotros, durante mucho tiempo nosotros nos hemos hecho cargo de complementar la educación sexual que no se daba en el sistema escolarizado. Los terapeutas hemos hecho eso durante muchísimos años. De la misma manera que nosotros hablamos como de las alternativas que se tienen para vivir la sexualidad, de la misma manera necesitamos incorporar cómo se maneja el dinero, cómo se adapta la carrera a distintas circunstancias de la vida, cómo uno puede permanecer en movimiento aunque uno tenga un título. Fíjense, lo voy a decir de nuevo. Para muchos de estos adolescentes con conductas regresivas, piensan que el tener un título los va a atorar, los va a detener. Entonces, por eso se meten a una carrera y se cambian. Se meten en una carrera y la dejan trunca. Se meten a otra carrera y la dejan trunca. Hace 2 semanas tenía un caso de alguien que tenía doble carrera trunca en el ITAM. Entonces hizo 2 carreras y las 2 las dejó truncas. Y este es un caso que cada vez se ve con mayor frecuencia, porque no hay justo este abordaje de cómo se puede permanecer con este valor del movimiento, que es un valor de estas generaciones, cómo permanecer en movimiento sin atorarse. ¿Qué es lo que vieron que les pasó a sus papás? Vieron que les pasó a sus papás que no pueden tener acceso a un retiro digno, que no pueden tener acceso a un equilibrio, a un balance entre su trabajo y la vida personal, que se quedaran ellos con niñeras o delante de la tele abandonados, porque sus papás no lograban establecer este balance, porque se quedaron atorados en un tipo de trabajo. Entonces, abordar estos temas que son muy de la vida real, dinero, relación, trabajo, vida personal, cómo hacer amigos, esta educación de estos adolescentes justo, y me han preguntado qué creo yo que va a pasar con esta generación que yo he bautizado pandemial. ¿Qué va a pasar con los jóvenes pandemials? Pues que les vamos a tener que enseñar cómo decir hola. Hola, soy Perenganito y estoy aburrido. Juguemos a algo en persona, cara a cara. Pues eso es justamente un aprendizaje que ahora va a tener que ser consciente, porque no va a ser intuitivo, justamente por esto que estamos viviendo. Entonces, ese sería como mi explicación para esta pregunta sobre las conductas regresivas y cómo de pronto abordar estos adolescentes tardíos que nos llegan al consultorio pasando los 20 años, pero que están actuando como si tuvieran 6 o 7 años menos, ¿no? Ok. Hay otras preguntas. Pregunta Laura Menéndez, ¿cómo trabajas con un adolescente que simplemente no quiere hablar? ¿O qué le dices a la madre desesperada que no sabe qué hacer con la tristeza del adolescente? ¿Y no está deprimido? Pues yo creo que sí, ¿no? También, Pareciera que vaya eso contigo. primero, eso primero. Pero la otra es que no, o sea, a veces es más común de lo que creemos que llegan a la consulta y no es que no quieran ir, sí quieren ir, ¿eh? Pero no hablan. Y entonces, ¿qué haces? Tú haces toda la terapia. Sí es muy cansado, sí es muy agotador, pero tú vas hablando como si él estuviera hablando, ¿no? Me pasa esto, pues puedo sentir aquello, estoy enojado por esto, no quiero hablar por aquello, y vamos viendo cómo poco a poco, ¿no? Pueden ir diciendo algo. Hay algunos que de cualquier cosa que les platiques, que les preguntes,
te dicen, ¿no? El levantamiento de hombros que ya hasta nos estamos acostumbrando a interpretar si es un hombro, si es el derecho o el izquierdo, si son los dos al mismo tiempo, ¿no? Porque Claro. tienes que aprender a... Y además tampoco es de que lleguen y empieces a trabajar con lo que trajeron, sino que primero es realmente la socialización con él, qué le gusta, qué hay. A veces, pues, te llevas la sesión tú solo o tú sola, pero regresan o ahora se conectan, ¿no? Y me acordé, Rodrigo, cuando estabas hablando de los juegos, ¿no? De un chico muy enojado porque sus papás no le quieren dar el último, la última generación del juego tal, ¿no? Entonces, practicábamos un poco, pero ¿qué les dices? Pues que lo quiero, ¿no? Ajá, pero ¿por qué lo quieres? ¿Qué te dicen? ¿Por qué vas a querer un juego? Pues porque me gusta, porque lo quiero. Yo le decía, no, a ver, vamos a ensayar, ¿no? Y entonces ensayar, ¿qué te da el juego? Y entonces los empiezas a hacer pensar sobre el juego. Ah, no, pues me da amigos que no tengo, me da esto, pero y cuando salgas, no, pues es que si yo sé de los juegos y tengo amigos, cuando salga otra vez a la escuela presencial, pues tengo con qué relacionarme con los demás porque todos estamos en lo mismo, ¿no? Y entonces así puedo ir haciendo amigos, pero es llevarlos a pensar también qué les puede dar, ¿no? Como qué le aporta el juego. Y es muy interesante, pero acerca de estos niños que no hablan o las mamás preocupadas, es que a veces las mamás lo que hacemos, ¿no? O hemos hecho, es aplicar cuestionarios a los hijos. ¿Y cómo te fue en la escuela y qué dijo la maestra? Y viste a tu amigo y viste, les digo, es que los cuestionarios los odian, ¿no? Entonces hay que platicar con ellos, ¿no? A veces yo les digo a los papás, platícale de ti, ¿sí? Cuéntale, llévatelo a tomar un café o vayan a hacer algo juntos y platícale, ¿no? Claro, si quieres que se abra, ábrete tú con él, ¿no? También Así invítalo a salir, si quiere ya una que vez a la te semana, conozca, que ya que te te conozca, y que lo conozcas tú a él también. sí. Y Ok, algo muy enriquecedor que dice Maru es que, y que es de su trabajo, y es algo que yo siempre le he reconocido, es que incorporar un proceso terapéutico de los padres. O sea, primero lo haces como una oferta de que es una forma de intercambio de información, pero se convierte en el espacio terapéutico que muchas veces esos padres jamás se han dado. Entonces, a veces no saben los padres cómo abrir su material personal, Uh-huh. claro, cómo se comparten, no como en el rol fijo, estereotipado de padre, Uh-huh. sino como persona que siente, que tiene afectos, que tiene Así, amigos, que tiene preocupaciones y que tiene incertidumbres. así es. Jorge Margolis pregunta, ¿en qué medida el trabajo con adolescentes tiene que ver con el futuro de la humanidad? Creo que está más o menos, tú empezaste a contestar esto, Rodrigo, ¿no? ¿Quieres agregar algo más? ¿Quieren agregar algo más, Laura, Maru? ¿O con eso queda ya explicado? Yo Yo me no, quedaba, perdón, yo me Laura. quedaba pensando que, bueno, el futuro de la humanidad, que también parece bastante desolador, la verdad. O sea, no parece que haya ahí como muchas cosas que nos alegren. Se te está cortando, Por eso Laura. creo que es Ajá. importante acompañar a los adolescentes. A ver, me voy a mover un poquito más. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ok, es que creo que justo por eso es importante trabajar con los adolescentes, porque pensaba en las preguntas del día de hoy, de lo que hemos estado hablando en este espacio final, respecto a los abandonos, a la desesperanza, al no hablar de los adolescentes, a la tristeza, y creo que es evidente que algo está sucediendo, o sea, que algo está sucediendo con estas nuevas generaciones que tienen pocos pues recursos o pocos momentos para poder sentirse acompañados, inclusive desde lo que decía Rodrigo, ¿no? De no saber cómo se vive la vida adulta, es porque no hay referentes. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro cuando estos jóvenes vayan creciendo y entonces estos jóvenes tal vez van a tener sus familias y sus propios hijos, y desde dónde van a venir estos referentes si ellos mismos no los tienen inscritos?
Y bueno, creo que si lo pensamos así, pues el trabajo con los adolescentes es esencial. Claro, tienes toda la razón. Ujú. Una respuesta. Hay otras preguntas. Dicen, sé que desde el psicoanálisis es caso por caso, pero ¿qué ocurre justo con los chicos psíquicamente que ahora hacen la escuela sin estar en la escuela? Forman parte de grupos con compañeros que no conocen. Es decir, ¿qué ocurre con ellos? Yo Volviendo creo al tema de que lo virtual. Sí, Laura. sí, yo lo que he escuchado en la clínica últimamente es que me parece que ellos lo están viviendo bien. Creo que los adultos somos los que más batallamos. Creo Cierto. que ellos están de alguna forma acostumbrados y Ujú, ujú, claro, extrañan a sus amigos y extrañan el salón, la física, pero ellos lo van viviendo bien. ujú. Y se abren bien a los nuevos compañeros, ¿eh? Ellos no tienen tanto problema. Yo No, estoy de acuerdo con Laura, los problemáticos somos nosotros, ¿no? claro. Ujú. Que pensamos que todo es terrible y ellos pues nacieron con eso, ¿no? Sí. Nacieron con eso, exactamente, bien dicho. Ok, hay otras preguntas. ¿Cómo crear, qué es anónimo? ¿Cómo crear figuras identitarias en jóvenes aislados en sus casas que ya no quieren espejearse con sus padres, pero tampoco les satisfacen los vínculos virtuales? Es que no lo hacemos nosotros, ellos ya lo hicieron. O sea, Claro, es que nosotros no vamos a hacer eso. Eso es un proceso muy natural. Lo que Así. ocurre, y creo que es una de las preguntas que vienen más adelante, es meterse en su mundo y saber cómo Ujú, funciona la cultura en la que ellos están inmersos, como el anime o los cómics o las series de ujú, televisión, o entrarle a ver de qué se tratan los videojuegos. Ahorita mi hija está clavadísima con el Among Us, ¿no? ujú, Entonces, y que quién es el impostor. Y es un juego de interacción social muy intenso. Es un juego detectar en un grupo de tarea, hablábamos de grupo operativo al principio, quién de estos está yendo contra la tarea, identificar quién es el impostor. A mí me parece que es una tarea social ujú, sofisticada y ese es un juego, ¿no? Entonces, de pronto, los jóvenes hacen esas figuras identitarias, lo que ocurre es que nosotros tenemos que reconocer la barbarie, tenemos que reconocer el valor dentro de esas cosas que ellos están claro. haciendo. Y de pronto resulta que yo le pregunto a los chavos, ¿no? Yo sé que yo estoy en el rango de ser descrito como chavorruco y no tengo problema con eso, pero cuando llegan a mi consultorio, observan lo que hay en mi librero y dicen, ah, ¿usted lee cómics? Digo, sí, ujú, desde 1989. Se quedan así, pues yo no había nacido, ¿no? En 89. No, pues no, no habías nacido, carnal. Y ujú, entonces de las cosas que emergen es, y bueno, ¿y cuál es tu mutante favorito? ¿Cuál es tu personaje de cómics favorito? No, es que yo no leo cómics, yo leo anime. Ah, órale, ¿cuál estás viendo? Entonces, necesariamente, así como en otro momento tener los acercamientos culturales a la tauromaquia o a las analogías ajedrecísticas podía resultar útil para la comunicación con pacientes de otros tiempos, pues ahorita poderle entrar a la cultura pop, pues te sirve también para entender cómo funcionan esas imágenes identitarias que ya traen. ujú. Mm. Gracias, tienes toda la razón. Hay otra pregunta anónima. Pensando que una persona trans a veces inicia su adolescencia de modo tardío, en terapia se maneja cual si fuera un adolescente permitiéndole vivirla. Es que nosotros no damos permiso, yo digo, ¿no? ¿De qué? ¿De que sea trans o no? Pues sí, permitiéndole vivirla, pues, O o sea, sea, de cómo vivir la adolescencia, pues ¿quién hace eso? sí, pues sí. Ujú. Y la adolescencia trans, como dice aquí, ¿no? Porque lo pone en Sí, eso. sí, Pero yo pensaba que nuestro trabajo es la escucha y el entendimiento y poderlo acompañar, ¿no? De veras que, digo, sí hay nosotras digo nosotras porque tengo muchas compañeras ahí que estudiamos en la psicoanálisis de la adolescencia, ¿no? Trabajamos mucho con la parte de si se trata de una adolescencia patológica o es una patología de la adolescencia, que es una diferencia bastante importante, ¿no? Entonces, cuando son patologías de la adolescencia, ¿no?
pues como decía mi maestro Barriguete, Armando Barriguete, decía, el adolescente, si no te apuras a curarlo, se cura solo. O sea, dale prisa, ¿no? Porque en realidad nada más lo acompañas un buen rato, ya sí tiene otras cosas, pues ya veremos, ¿no? Pero pues yo creo que es escucharlo, entenderlo, acompañarlo, ese es nuestro trabajo, nada más. Sí, tienes toda la razón, aceptarlo, ¿no? Y acompañarlo en su caminar, en el camino que él haya elegido. Hay otra pregunta que creo que ya la contestaron, pero de todos modos, la pongo en la mesa. ¿Cómo integran a los padres en el trabajo grupal con los adolescentes? Pues hay varias formas, depende también de tu encuadre. Si desde el principio tu encuadre es que vas a ver a los papás de los adolescentes, como el trabajo que presentaba, pues Ajá. ahí está, ahí los integras. La otra es que es como ellos mismos te van pidiendo, ¿no? El adolescente te dice, sí quiero que venga mi papá, o quiero hablar con mi mamá, o quiero hablar con los dos, o por favor no los juntes porque se sacan los ojos, ¿no? Entonces tienes que ir viendo cómo lo trabajas, o en determinado momento también ellos te lo solicitan, me urge que veas a mi papá, ¿no? Como que sí necesitan un referee, yo creo, algo así, ¿no? Pero ellos te van pidiendo cuando necesitan, o tú también se lo puedes proponer. Oye, sería bueno que tuviéramos una reunión con tus papás para ver esto o aquello, ¿no? Y los puedes invitar a los adolescentes o no, depende, ellos también deciden que no quieren ir o que sí quieren estar. Pero te digo, yo creo que más que nada tiene que ver con tu encuadre. Como encuadres desde el principio, el trabajo con el adolescente es yo los voy a ver a ustedes de tal, ¿no? Y eso ayuda mucho y ayuda a que sí estén, ¿no? Sí. Tenemos 3 minutos. ¿Alguien más quiere hacer alguna acotación o alguna pregunta o alguna respuesta o alguna aportación? Pues yo veo aquí una pregunta que me parece interesante porque dice, ser terapeuta de un adolescente principalmente requiere de hacer las paces con tu Sí. propia adolescencia. Me parece que esa es una pregunta importante porque sí, ¿no? Te remueve toda tu adolescencia y como lo veíamos y ahora que nos habla Rodrigo también de su hija, cuando los niños están en la edad de la adolescencia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando cuando mis hijos estaban en la adolescencia, y todo lo que me platicaban los chavos en la consulta, yo llegaba con mis hijos y a uno especialmente el más chico le decía, oye, tienes que tener cuidado con las drogas, oye, fíjate que hacen esto, oye, fíjate que a ver, ven, platícame, ¿no? Hasta que un día me dijo, a ver, mamá, siéntate aquí conmigo un ratito. A mí me parece que tú tienes un serio problema con las drogas. ¿No? Porque yo todo el día le llegaba con todo lo que, porque te mueve mucho todo lo que vas viendo también de los pacientes en la consulta y dices, mi hija, mi hijo está en eso, ¿no? Empieza a salir o empieza a hacer, y bueno, sí, ¿no? Tienes que tener clara. Que ahorita que dices eso, me acordaba de los grupos con los adolescentes que al principio cuando nos presentábamos, pues la pregunta era, pues, ¿qué conocen de los psicólogos, no? ¿Cuáles son sus referentes? Y siempre había historias ahí terroríficas de la psicóloga que me regañaba, que Claro, claro. Se por traba. salir, no me drogara, todo o que se asustó cuando yo le conté que me atraía una amiga, o sea, siempre hay esas historias, ¿no? De los adultos asustados respecto a la adolescencia. Y creo que si uno va a trabajar con adolescentes, pues sí es de ley que se tiene que cuestionar qué postura está tomando frente a la adolescencia, lo que significa la exploración, la reconstrucción, también preguntarse sus propios prejuicios, las brechas generacionales, los cambios culturales, ¿sí? Claro, Definitivamente claro. uno tiene que hacer un camino de introspección muy profundo. Claro. Sí, yo Te creo que quiero decir, ser si padre puedo, de adolescentes, perdón, sí, Manu. no, nada más quería decirle a Laura que me encantó su trabajo. Gracias, gracias. Sí, muy buen trabajo. Pues creo que ser padre de adolescentes La implica el ¿Perdón? último,
el último chance de crecer, ¿no? O sea, porque tiene que revalorar lo que estás diciendo, revalorar todo lo que, las convicciones y todo lo que tiene. Llegamos al final de esta mesa. Les agradezco muchísimo. Ha sido un honor y un privilegio para mí acompañarlos y escucharlos. Me encantaron sus reflexiones, sus mesas, sus ponencias de una profundidad y de una generosidad y una amplitud que nos abre otras posibilidades y otros caminos y otras visiones. Muchas gracias a todos. No, Gracias. gracias a todos. Gracias a Abrazo. todos Hasta luego. que están con nosotros. Abrazos.